No, la gente lo hizo como una expresión de deseo, pero después a la hora de, fíjate lo que pasó hace unos cuantos años atrás, 4 años u 8, no recuerdo, no, 4 años atrás, se hacían encuestas en las redes sociales. Entonces llegué a hacer una encuesta que votaron 54.000 personas y la mayoría decía que si aparecía alguien de afuera de la política lo iban a votar, y votaron a los mismos de siempre. Es decir, el que se vayan todos es simplemente como, para no decirte hijo de, ¿entendés? Claro. No quedan más allá que en una expresión de bronca, y creo que es eso simplemente. Y lo sigue estando, de hecho. Siguen con otra sintonía. De hecho, todo lo que pasó en los últimos años de la Argentina hizo que la clase política esté siempre mejor y el resto de la gente esté siempre peor. Todo lo que pasa en Latinoamérica en los últimos años hace que la población latinoamericana en general esté cada vez peor, salvo cierto sector empresarial y cierta dirigencia política. Pero ahora es problema, digo, de la clase política, porque además uno ve en las redes sociales, vos, José, sabés mucho de esto, dicen, bueno, hay que aprender a votar, aprendan a votar, o cuando vemos algunos conflictos en nuestra ciudad, dicen, bueno, eso porque ustedes lo votaron. La población latinoamericana en su mayoría prefiere un partido de fútbol a un partido político. Es lamentable, pero no es nuestro deber educar al ciudadano sino ganar elecciones. Por eso nuestro mensaje tiene que estar dirigido a ese público con poca capacidad de análisis. No lo digo yo, lo dice Durán Barba. Entonces, entiendan ustedes que hay un proceso de embrutecimiento en la población, y yo no hablo solo de Argentina, está pasando en América Latina en general. Hay un proceso de embrutecimiento. Está demostrado, salgan a las calles en cada una de las ciudades en las que viven, van a ver cómo está la gente, cómo no se respeta nada, no saben lo que son las normas de tránsito. Tenés 55% de niños pobres en la Argentina. Todo este proceso termina haciendo que la gente vote en contra inclusive de sus propios intereses. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer como ciudadanos, como pobladores de este país tan rico, tan generoso y a la vez tan diezmado, tan castigado, que parece estar en un destino circular del cual nunca salimos y volvemos a resetearnos y arrancar y volvemos a tener los mismos problemas? Argentina, me parece, no está en una cuestión circular, está en un proceso largo de hacer siempre las cosas mal. Ni siquiera es circular. Ojalá fuera circular, decís vos. Estamos siempre mal, subimos, bajamos. Piña, hay uno de los libros de Piña que explica claramente cómo desde la concepción misma de la Argentina como país, la Argentina está siempre manejada por ciertos sectores que terminan atentando contra el resto de la gente. Y nosotros no salimos de ese proceso. Entonces, a ver, un ciudadano común hoy por hoy tiene la angustia de sobrevivir. El ciudadano laburante común tiene la angustia de sobrevivir, de ver cuánto le queda de su miserable sueldo y si puede comprar un par de zapatillas para los hijos, en general. Ahora tenés otro sector de la sociedad que a lo mejor está un poco mejor, yo me considero que estoy un poco mejor que la mayoría de la sociedad, y tenemos la obligación de por lo menos hacerle entender a la gente que las cosas que te están diciendo no son reales. Vivimos, me decía estuve en España con un antropólogo, Félix Villalba, que él me decía, fue director del Museo de América y viajó 40 años por toda América Latina, por toda América en realidad, y él me decía que él lo que vio en los últimos 40 años es un empobrecimiento brutal de América Latina y un caldo de cultivo para salvapatrias. Para salvapatrias, que son esos personajes que aparecen de repente, que tienen la solución mágica. Supuestos iluminados, que la tienen clarísima. Que la tienen clara, que en 3 años, que en 5 años, y la gente, como está podrida de vivir en la mierda, discúlpenme, si alguien le garantiza que en 5 años va a estar bien, y capaz que le creen, y no hay ninguna posibilidad que eso pase. Entonces la obligación que, al menos yo asumo en mi rol de padre, yo siempre digo, más allá de periodista, yo primero soy un padre que hace cosas para que sus hijos vean lo que el padre está haciendo y para que mis hijos vean que hay que ocuparse, meterse y por lo menos intentarlo, porque después uno se arrepiente de lo que no hizo. Entonces, por eso repito, hay un sector de la sociedad que está abandonado a su suerte, otro sector de la sociedad que está haciendo negocios con la pobreza, y hay mucha gente todavía, gracias a Dios, que tiene una mirada compasiva, que tiene ganas de hacerle ver al otro que si las cosas no cambian en serio, el futuro va a ser cada vez peor que
que este presente inclusive tan negativo, ¿no? Esto es nada más que el arranque. Vamos a hacer una pausa. Tenemos el caso de Milei con el tema de dinamitar el Banco Central y de dolarizar la economía. Claro. Ahora, a mí me llama mucho la atención, yo les voy a hacer un pequeño raconto de un trabajo que hice. Me llama mucho la atención que el periodismo más importante de la capital federal, que lo tiene a Milei todos los días, nunca le pregunte cuáles son los países que quemaron el Banco Central. Porque nadie se lo preguntó nunca. Y yo les voy a decir cuáles son los países que quemaron el Banco Central. Andorra, Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall, Isla de Man, Kiribati, Mónaco, Nauru y Tuvalu. Además de Panamá y Ecuador. Si vos tomás toda esa población, te da algo así como 20 y pico millones de habitantes. Pero escuchá, yo quiero que escuchen esto, porque es muy importante que le presten atención, y esto es algo que no es muy prolijo para la tele. Pero vamos a averiguar. Población de Andorra. 1 millón debe ser. 79.034. Población de Islas Marshall. 42.050. Población de Tuvalu. 11.204. Población de Nauru. 12.511. Población de Mónaco. 36.686. Entonces, todos estos países que quemaron el Banco Central, que es el modelo que quiere aplicar Milei, son paraísos fiscales y en la mayoría de los casos son lugares turísticos, con poca población. Claro. Población que en su mayoría tiene cierto nivel educativo y que viven del turismo y de los réditos de ser un lugar chiquito y paraíso fiscal. Cuando vos dejás de lado estos 8 países, hagan ustedes la prueba, no me crean a mí, por eso les hago escuchar a Google, para que no digan que yo estoy mintiendo, es Google el que les dice la población. Cuando ustedes dejan de lado esos países europeos y demás, que están atados o al dólar australiano y demás, te quedan solamente 2 países. 2 países, Panamá y Ecuador. Panamá tiene 4.351.000 habitantes y Ecuador tiene 17 millones de habitantes. Y no sé si ustedes recuerdan lo que pasó en Ecuador cuando se dolarizó. Ecuador se dolarizó en el 2001, si no me equivoco, 99, 2000, 2001, por ahí con Cavallo a la cabeza. Sí. El Cavallo fue el que organizó la dolarización de Ecuador. Cuando los ecuatorianos se fueron a dormir un viernes, $1 costaba 7.000 sucres. Y cuando terminó el feriado cambiario del lunes o martes de la semana siguiente, le habían dolarizado compulsivamente a 37.000 sucres por dólar. O sea, vos tenías tu moneda, desapareció y te quedaron migajas de dólar. En Argentina, si eso pasase, no es que te van a dolarizar a 350 pesos o 400 pesos. Estamos hablando de 4.000 pesos por dólar. ¿Entendés? Eso es lo que estiman los especialistas. Ahora, si dejamos de lado Ecuador, que ya vimos cómo no hay inflación, pero hay una pobreza tremenda, y si hay masacres en las calles, la gente protestando por la pobreza en la que viven, si vos dejás de lado Ecuador, te queda Panamá, que es el paraíso del liberal. Sí. Panamá, ¿saben desde cuándo tiene 1 a 1 con el dólar Panamá, que tiene 4.351.000 personas? Panamá tiene 1 a 1 con el dólar desde 1904, hace 119 años que tienen 1 a 1 con el dólar. Y este video que le pido al director que ponga, por favor, lo grabé yo personalmente en Panamá en enero de 2018, en una ciudad a la que había ido con el programa de televisión que hacía acá en Canal 9, chicos y chicas, en enero del 96. No sé si tienen el video, lo ponen cuando quieran. La ciudad se llama Colón, ahí está. Es la segunda ciudad en importancia de Panamá, el país más liberal de América Latina. Mirá, vos decime la diferencia que hay con Cuba. Mirá eso. Lo grabé yo, esto no me lo mandaron. No, y te aclaro que me impacta porque yo estuve en esa ciudad 26 años antes y esa ciudad no era lo que es ahora. Entonces que explique Milei cómo y en qué contexto un país como Argentina, que tiene 47 millones de habitantes, que tiene más de la mitad de los niños pobres, en cuánto tiempo dolarizando va a estar mejor que Panamá. Claro. Miren eso. Les repito, lo grabé yo. Pero cómo no me quedé con la espina, no me quería quedar con la espina de no poder publicar eso en mi red, me contacté con periodistas panameños de la ciudad de Colón. ¿Y qué me dijeron los periodistas? Que no iban a hacerme un informe por ninguna plata del mundo, porque la ciudad está manejada por 33 bandas narcotraficantes.
Pero corrían peligro su vida. Tienen miedo, ¿entendés? Y también estuve en la ciudad de Panamá City, que es la panacea de, claro, es como Manhattan. Pero vos te alejás de la zona céntrica de Panamá City y dejás de la parte turística y te encontrás con laburantes que están viviendo mal. Y hablé con gente que me sorprendió porque ganaban $800 por mes. Y si hoy te digo que acá alguien gana $800, Maradona, no le alcanzaba la guita. Qué bárbaro. $800, que eran de los que bien ganaban, no les alcanzaba el dinero. La mayoría de la gente estaba entre $400 y $500 mensuales. Entonces, lo que es necesario, como decía Jorge, es que te digan cómo vas a hacer, cómo vas a cambiar las cosas. Porque dolarizar, ya mejor ejemplo que este, no sé. Si alguna vez llega este video a Milei, me gustaría que pueda responder a ver cómo haría él para hacer un país bueno. No, hay un abandono de la sociedad. La sociedad fue abandonada por la política. Absolutamente. La sociedad argentina está abandonada por la política desde hace muchos años. Si no, ¿qué país puede...? O sea, a ver, escuchar hablar de estupideces como hablan los políticos argentinos cuando tenés 55% de los chicos pobres. O sea, a partir de ese dato no hay nada de lo que vos te puedas ocupar que no sea de eso. Lo mencionaste vos en el bloque anterior, la destrucción del sistema educativo es, si se quiere, el principio de todos nuestros males. Totalmente. Terror. A ver, cuando vos eras más joven, yo sigo siendo joven, cuando éramos más pendejos todos, había pobreza, pero como había educación, la pobreza era una pobreza que no estaba relacionada con la violencia, ni con la droga, ni con nada. La pobreza se notaba en la canchita de barrio porque los que éramos menos pobres usábamos las championes, las blancas, pintada con cal. Y los otros jugaban en patas al fútbol, los más pobres. Pero después íbamos al colegio con el guardapolvo, éramos todos iguales. Claro. Después, a ver, cuando vos tenés una sociedad embrutecida, empobrecida, violenta, y le ponés el discurso del odio, porque Milei no tiene un discurso esperanzador, tiene un discurso, de odio, que es lo que funciona en las redes. Cuando vos a eso le ponés todos esos condimentos, y si querés le pones droga y armas, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Qué pensás que va a pasar? Un lindo combo. Todos tienen chance. Acá el problema del kirchnerismo, o sea, el error, entre comillas, que cometió el kirchnerismo es pelearse con Clarín. Porque hay que hablar claro. A ver, movieron a los besos mucho tiempo. Claro, el tema es así. Bueno, fue una pelea por interés. Claro, cuando vos robás, pero estás asociado con Clarín, no pasa nada. Si vos robás y no estás asociado con Clarín, tenés problemas. Te convierten en un delincuente, en lo que sea. ¿O qué? ¿O ustedes qué creen? ¿Que el resto de la dirigencia política son todos hermanitas de la caridad? Son todos buenitos. Son todos delincuentes la mayoría, no todos, pero son todos la misma cosa. Sí, los que llegan a cierto lugar de poder... Es así, todo está muy acotado, todos estamos muy acotados a los intereses y a los deseos de mantener una supervivencia. Algunos más, otros menos, unos con muchas posibilidades, otros con menos posibilidades. El único tipo, disculpa, que habla de un futuro a largo plazo es Manes, Facundo Manes. Manes, sí. Cierto, tenés razón. Él dice que hay que apostar a la educación, a la ciencia y a la tecnología, y eso lleva mucho tiempo. ¿Y tenemos esperanza de que esto cambie en el corto plazo? ¿Lo vamos a ver? Sí, no, en el corto plazo no hay ninguna posibilidad, ni una chance. Yo las tengo. No, en el corto plazo no. No, bueno, en el corto plazo. Acá tiene una política de shock, ni bien asuma el tipo. Supongamos que en las próximas elecciones gane un tipo que quiera hacer un país en serio y que tenga un gabinete espectacular y que sea toda gente honesta y decente. Vos podés ver un resultado en el contexto que está la Argentina en 30 años, algo más o menos para vislumbrar un futuro un poco más adelante. 30 años para la vida de una persona es un montón, para la vida de un país no es nada. Claro. Pero salgan a la calle, vos díganme, hay que meterlos a trabajar a todos los piqueteros. ¿A dónde? ¿A dónde? Si el piquetero cree que tiene que trabajar en la municipalidad o en la casa de gobierno. Sí. Lo charlábamos con una candidata, pero estamos con una cantidad enorme de personas que no están en condiciones de trabajar, además no están capacitados. ¿Entendés? Porque, a ver, yo una vez hice un video también, lo publiqué en mis redes como siempre, me fui a un asentamiento y hice un video y le digo, acá está lleno de nenitos, recién nacidos. Supongamos, porque viste que dicen acá el problema es que la gente cree que la pobreza es culpa del pobre y que el no trabajar no tener herramientas para trabajar es porque fuiste un tipo dejado toda la vida. Entonces dije, bueno, supongamos que sí, agarramos a todos los hijos de los pobres que nacieron en los últimos meses, los llevamos a Noruega, los dejamos ahí y en 25 años vamos a ver si son pobres. No, van a ser ingenieros, maestros, abogados, porque el que define tu condición, tu calidad de vida es el Estado, gestionado por los políticos que vos elegís. Entonces no es que tenés que quemar el Banco Central, tenés que poner gente idónea en el Banco Central.
no es que tenés que echar a la mierda a toda la gente del Estado, tenés que poner a gente capacitada para que maneje el Estado. En Europa, cada vez que hay un concurso para ingresar al Estado, explotan los institutos educativos porque la gente tiene que prepararse para exámenes rigurosos. Acá en el Estado... No es como acá que tenés un padrino y te saltás toda la fila. Andá a averiguar la Cámara de Diputados, vos decís apellido tal y tenés 70 de la línea del peronismo, del radicalismo, de todo. No se todos. Claro, periodistas conocidos que meten a las hijas, los hijos a trabajar en los ministerios donde hay buen sueldo. Ahí ponen a sus hijos a laburar. En la justicia también. En la justicia, ¿entendés? Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.